Buen día estudiantes, voy a elaborar un video con el ejercicio número 1 de la actividad 2 del tercer periodo, en donde vamos a trabajar la hoja de cálculo. Esto con el fin de solucionar algunas dudas que se hayan presentado en el desarrollo del mismo. Entonces, iniciamos por crear un archivo de hoja de cálculo. Bueno, aquí vale la aclaración de que yo voy a utilizar la hoja de cálculo de Google. Ustedes lo pueden hacer en Excel. Las herramientas que utilizamos en hoja de cálculo también las vamos a encontrar en Excel o en cualquier otro software de creación de hojas de cálculo. Entonces, iniciamos por crear nuestra hoja. Entonces nos dice crear la tabla donde están como nombres de columnas, nombre, apellidos, documento, altura y fecha de nacimiento. Aquí en la fecha de nacimiento vamos a asumir que son estudiantes del grado décimo que nacieron entre el 1 de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2006, pues para que el ejercicio nos funcione. En ese orden de ideas, entonces yo ya tengo hecha mi tabla. ¿Sí? En el punto B dice agregue 10 registros adicionales a la tabla, entonces quiere decir que tiene eh, los tiene 15 registros, ¿ya? Entonces todos con nombre, apellido, documento, altura en centímetros y fecha de nacimiento. Entonces creo mi tabla. Luego dice dice calcular el promedio de las alturas de los estudiantes nacidos en el segundo semestre del año 2006 y la fecha de nacimiento del estudiante mayor cuya altura esté comprendida entre 155 y 170 centímetros. Entonces, la idea de hacer estos ejercicios es irnos acercando al uso de bases de datos. Entonces, digamos que en este momento nuestra tabla se convierte en una base de datos donde encontramos un listado de estudiantes con su documento, con la altura, o sea, cuánto miden, y la fecha de nacimiento. Aquí aparece un número, ¿sí? Porque no tiene formato esa celda, entonces lo que hago es que yo le coloco como formato la fecha, automáticamente me van a aparecer los datos. Entonces el D lo podemos dividir en dos. En el primero, entonces que nos dice calcular el promedio de las alturas de los estudiantes nacidos en el segundo semestre del año 2006. Entonces para eso vamos a utilizar una fórmula que tiene la, la hoja de cálculo de Excel que se llama BD. La voy a colocar por acá, entonces dice aquí promedio estatura. Entonces, ¿dónde voy a colocar yo mi dato? ¿Cierto? Acá, la primera parte dice que es el promedio de las estaturas de los estudiantes nacidos en el segundo semestre del 2006. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente necesito los estudiantes nacidos entre el 1 de julio del 2006 al 31 de diciembre del 2006. Entonces, promedio de altura, amplío para que no se me borre el, lo que está escrito en la celda. Aquí voy a insertar, les decía, una fórmula que dice, se llama BD promedio. Y abro paréntesis, aquí voy a colocar dos comillas, dos punto y coma, para que acá vamos a dar doble clic y nos aparezca la ayuda de que tiene Google Documents. ¿Sí? Aquí lo primero que observamos es que yo escribí la fórmula en español y automáticamente hoja de cálculo me la convirtió a inglés. Esto es por la configuración que tengo en mi computador. No hay problema si se escribe en español o en inglés. Automáticamente él me la cambia. Entonces aquí vemos que base de datos promedio o de average dice que debe tener tres
campos obligatorios o datos obligatorios mejor. Entonces la base de datos, el campo y el criterio a tener en cuenta. Entonces ahí vemos la base de datos, dice que es la matriz o intervalo que contiene los datos que se van a usar. En este caso seleccionamos nosotros toda nuestra tabla, ¿cierto? Y esa es mi base de datos. También puedo escribirla sin necesidad de, perdón, amplío aquí para que se vea mejor. Entonces ya vieron cómo la seleccioné. También la puedo escribir diciendo que está desde la celda B6 hasta la F22. Entonces yo digo B6, dos puntos F22. Listo. El segundo nos dice el campo, es decir, el nombre de la columna donde va a estar la información. En este caso, decimos que lo que nos pide, ¿cierto? Es el promedio. Entonces, por eso aquí vamos a escribir altura en centímetros entre comillas, porque si no le colocamos las comillas nos va a generar un error. ¿Listo? Y por último dice que los criterios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a... qué criterios vamos a tener en cuenta? Entonces, para esto, aquí me salgo un momentico. Algo que se me olvidó hacer antes, pero voy a colocar acá, ¿cierto? Entonces voy a colocar primero el nombre del campo que voy a tener como criterio en dos celdas, ¿cierto? Y aquí le voy a colocar el primer criterio que es los estudiantes, o sea, que sean mayores, ¿cierto? O sea, que hayan nacido posteriormente al 1 de julio del 2006, ¿cierto? Era el criterio que decíamos. Y a su vez que sean menores, o sea, nacidos antes del 31 de diciembre del 2006. Quiere decir el segundo semestre del año. Entonces ese es el criterio. Aquí, para utilizar ese criterio, se me borraron los datos. Vamos a seleccionar. Para utilizar ese criterio, entonces les decía que puedo colocar la celda, veámoslo así. Otra forma de colocar el campo, el nombre del campo. Y los criterios, entonces selecciono mi tablita que dice, ¿cierto? Y doy clic en Enter. Automáticamente me encuentra ese promedio. Recuerde que esta información la utilizamos nosotros para, pues, para extraer de grandes bases de datos, de grandes tablas. Aquí pues es corta, lo podríamos hacer de manera manual si quisiéramos, pero la idea es que conozcamos el funcionamiento de estas herramientas, de estas fórmulas que tiene las hojas de cálculo para facilitarnos el extraer información de una base de datos o de una tabla mejor. Entonces les decía que ahora ya dividimos, ya encontramos el promedio de alturas de los estudiantes que nacieron en el segundo semestre del 2006. Posteriormente, entonces dice que la fecha de nacimiento del estudiante mayor cuya altura esté comprendida entre 155 y 170 centímetros. En este caso voy a hacer primero la tablita del criterio. Entonces me dice que el criterio es la altura, ¿cierto? Entonces escribo el mismo nombre del campo que tengo allá y le voy a dar la condición, ¿cierto? Entonces me dice que del estudiante debe estar o medir entre 155 y 170 centímetros. Entonces que sea mayor a 155 y menor a 170 centímetros. Listo, entonces ya tengo mi condición. Ahora voy a colocar el lugar donde voy a colocar la respuesta. En este caso me dice que es
la fecha de nacimiento del estudiante mayor. Entonces, estudiante mayor. Y me debe hallar la fecha de nacimiento, ¿cierto? Si estoy hablando del estudiante mayor, es decir, el que nació antes que todos, o sea, en ese caso utilizo una fórmula que se llama BD-min, ¿sí? O sea, el menor dato, en este caso, por la fecha, ¿cierto? Entre más lejos esté, entre más alejada esté la fecha, pues mayor va a ser el estudiante. Y lo mismo voy a colocar dos comillas, enter, para que, bueno, aquí me faltó colocar el igual o el más para iniciar a decirle a la hoja de cálculo que estaba colocando una fórmula. Entonces dice, aquí nos pide base de datos, campo y criterio. Entonces es exactamente lo mismo, pero dice que devuelve el valor mínimo seleccionado en un intervalo o matriz con estructura de tabla de base de datos mediante una consulta tipo SQL. Eso es lo que nos devuelve el resultado, el número, el valor mínimo, ¿cierto? En este caso sería la fecha de nacimiento del estudiante menor eh, dentro de nuestra tabla. Entonces lo mismo, entonces voy, selecciono o escribo el rango de mi tabla, ¿cierto? Luego entonces, ¿qué es lo que me debe encontrar? La fecha de nacimiento. Aquí puedo colocar, como ya vimos, el nombre del campo, seleccionar la celda o colocarle la posición de la celda dentro de mi tabla. También lo puedo hacer ahí, no hay ningún inconveniente. Y los criterios, entonces voy a mi tablita que hice anteriormente y oprimo Enter. Aquí me aparece ese número porque no está en el formato de celda en fecha. Ustedes ya saben cómo cambiar estos formatos, entonces simplemente le digo que eso es una fecha y ahí me va a aparecer automáticamente ese valor. Entonces ahí ya hemos solucionado el numeral D de mi ejercicio, ¿cierto? Luego dice coloque un encabezado a la tabla de formato a cada celda teniendo en cuenta el tipo de dato que se encuentra en ella, guarde el trabajo. En ese caso entonces simplemente es decir cómo se va a llamar mi tabla. Yo le voy a colocar eh, estudiantes grado décimo, ¿cierto? Lo centro, lo pongo bonito, cambio el fondo, le cambio el color del texto, eso ya lo hago como quiera. Lo mismo acá, relleno. Bueno, esto hace parte de lo que hay que hacer, ¿cierto? Igual acá si quiero dividir las celdas, colocándoles sus respectivas líneas, bueno, eso. Y lo importante aquí es decir que si yo aquí tengo un texto, entonces le voy a dar formato de texto, ¿cierto? Aquí dando clic, eh, texto, ahí estoy diciendo que tengo un texto, ¿cierto? Aquí voy a seleccionar y le voy a decir que tengo un número. Como se trata de documentos de identidad, pues no tienen decimales, entonces los quitamos. Quitamos los decimales, que nos quede correcto. Aquí también, entonces le digo que esto es un número. Y pues aquí ya le hemos colocado el formato. Bueno, aquí también le quitamos los decimales ya que está en centímetros. Y aquí pues ya le hemos colocado el formato de fecha. Lo mismo aquí hago, si quiero colocar, cambiarle el color al texto, cambiarle el color, bueno, ahí ya es decisión de ustedes de cada uno, lo importante es que cada uno me diga el tipo de formato que debe tener ese
cada una de las celdas, ¿cierto? Para saber de qué es de lo que estamos hablando. De eso se trata cuando nosotros le colocamos formato a nuestras tablas, que sepamos de qué tipo de datos del que estamos hablando. En este caso, entonces, texto, ¿cierto? Y fechas para el ejemplo. Y ahí ya, ahí en adelante ya la tabla ustedes la hacen como quieran. Algo que tal vez se me pasó, que no alcancé a leer, es que dice cambie el nombre de la hoja 1 por ejercicio 1. Ustedes ya saben cómo se hace. Doy clic aquí en la pestaña donde está el nombre de la celda y le digo cambiar el nombre. Coloco ejercicio 1. Ahí también al dar clic derecho le puedo cambiar el color a esa pestaña. Y básicamente de eso se trata el ejercicio número 1. Espero que quede claro, que le hayan solucionado las dudas. Igual cualquier interrogante, duda que tengan, la pueden consultar a través de las redes sociales y a través del correo electrónico. Entonces, dejo hasta ahí. Ya al finalizar la tabla le corresponde a cada uno de ustedes. Un feliz día y nos veremos en clase.